Mendigo. Buenas tardes tengan ustedes, estamos en una transmisión más de la Q y cerrando semana y por supuesto el motivo de este programa no es otro que el que de hacerle homenaje a un gran amigo como lo fue Álvaro Guadiana. Y bueno, pues para ello ya están aquí con nosotros los invitados, pero pues antes de iniciar esta plática, esta charla, esta pues extensión y extensión de las voces, de las imágenes que varios amigos tienen sobre él. Tenemos ya aquí los invitados y primero quiero hacer un reconocimiento a la labor que realizó el productor de este programa, Rogelio Foco Ojeda, que se encargó de llevar a cabo los contactos, la invitación de muchos de los participantes y pues desde luego con todo el apoyo gráfico, fotográfico y de concepción del mismo. Muchas gracias, Foco. Hola Luis Lauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy agradecido con ese trabajo que haces, pero sobre todo, pues yo sé que mucho de lo que estamos haciendo tiene que ver con ese espíritu bonachón, lúdico, que lo caracterizó, y en ese sentido tú y yo vivimos cuando nos invitó por ahí una gran experiencia en la famosa radio UDEM. Así es. Bueno, pues el día de hoy es un día muy especial porque celebramos la vida de un gran amigo, maestro, pedagogo, un sabinense ilustre y que pues así es la vida, ¿no? Nos dejó en este mundo el fin de semana pasado. La semana pasada. El viernes pasado, exactamente. Y pues como agradecimiento a esa amistad, a toda esa labor que él hizo, a todo el legado que él ha tenido para muchos de nosotros, maestros, comunicadores y a muchos amigos, pues decidimos honrar a nuestro amigo Álvaro Guadiana Alcorta con un pequeño homenaje y qué más que el reconocimiento de la voz o en la voz de muchos de sus amigos. Y bueno, aquí nos faltaron amigos. Una disculpa a todos aquellos que también tuvieron la oportunidad de convivir con el maestro Álvaro Guadiana y que pues desgraciadamente no se encuentran ahorita en posición de poder compartir, porque muchos se encuentran de vacaciones. Álvaro fue una persona muy querida en diferentes planos, en diferentes instituciones, y el día de hoy tenemos como invitados a varios amigos, entre ellos al maestro Tomás Armas Solís, quien también en un ratito más nos va a platicar. Sí, vamos a tener a Pablo Carranza. Ya está aquí también. Y también tenemos al maestro Juan Sánchez, colaborador también de la plataforma de la Q, y a Felipe Bielma, que fue estudiante, fue alumno. Te faltó Sergio. No, lo estoy dejando al final porque Sergio, pues también, Chaco Becerra, el cual viene en camino, viene corriendo, porque no, ya está aquí. Viene corriendo. Está aquí. Está en el otro estudio. Está en el otro estudio, porque están. También, ya saben, ¿no? Las previas, entrevistas y eso. Ok. Vamos a tener la presencia de ellos. Vamos a iniciar con... Pero hay uno, el primero que nos mandaste y que tú trabajaste, Foco hizo
un trabajo maravilloso ahí, mire nada más. Una recreación de una fotografía. Una fotografía, y le dio ahí el toque. Con las tretas de la tecnología, ¿verdad? Sí. No es artesanal. Mucha gente se cree, muchos son puristas, la foto, ¿no? A ver, y foto arte. Otra foto que mandaste ahí también, muy familiar. Bueno, pues esta foto es un regalo para nuestra amiga Aranza, nieta de Álvaro, y que también siguió los pasos de Álvaro ahí en la Universidad de Monterrey. Mira nada más si no es todo un carisma ahí, bonachón, relajado, festivo, alegre y sobre todo bien informado. Álvaro siempre tenía esta preocupación y de eso y más nos van a hablar los invitados. ¿Algo más, Foco? No, nada más. Poco va a cerrar, ¿no? No lo estamos nada más dejando el espacio para los demás porque aquí tenemos un acomodo que nos conviene más en términos escenográficos. Les pedimos a todos los que nos están viendo o escuchando al momento que sea, que por favor nos den su opinión a través de, este programa se transmite a través de Facebook y a través de YouTube. Entonces sus comentarios son muy valiosos para nosotros porque podemos consolidar este proyecto que es la QTV. Muy bien. Gracias. Lauro. Foco. Vamos, invitados. Sí, dile por favor aquí a Pablo Carranza. Que Maestro Pablo. Sí, aquí. Ya se pusieron de acuerdo aquí. La voz suave. La voz de la hora nacional. Ándale, nada más y nada menos. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Un placer, Pablo. Oye, pues vamos a empezar por la provocación que nos ha generado nuestro amigo Foco. Como en términos de la locución, ¿qué registro ¿dónde estás en los registros? En el registro vocal, bueno, pues yo soy barítono, tendencia a ver, manejo... carraspea un poco ahí en el micrófono para ver que el público vea aquí tu bueno, talante. voy a recordar una vieja estación. Esta es XHSR, FM Globo Estéreo, tu música en tu idioma. Nada más y nada menos. Pero bueno, qué cosas bien importantes, Luis. Primero que nada, agradecerte la invitación a tu muy conocido programa, saludando a tu público, por supuesto, agradeciendo los comentarios y todo eso, y hablar de una personalidad. Es difícil encajonar a Álvaro, Ariel o a Diana Alcorta. Como decía el Foco, es sabinense, de una familia muy importante también, y que te decía, es difícil encajonar la personalidad de Álvaro porque era una persona sumamente inquieta, muy preparado, antropólogo, ideólogo, musicólogo, en fin, o sea, tenía muchas facetas y hasta de escritor, poeta, productor, o sea, hay facetas que yo creo que profundo lector de la Biblia. Entonces era una persona sumamente preparada. Tenía un antecedente, perdóname, sí. Que pasó por el seminario. ¿no? Sí. O sea, tuvo una vocación religiosa, ¿no? Así es. Entonces, teológica. Y además eso le permitió ser una persona sumamente humanista. Una persona que entendía a toda la gente. Además, un extraordinario maestro, catedrático muy querido en todos los ámbitos, ya sea desde la primaria, como fue maestro de la normal, como fue también maestro de la UDEM. Entonces, en todas las áreas donde estuvo, yo creo que él sembró, cosechó y difundió mucho toda la sabiduría en términos de pedagogía, de filosofía. Él conocía muchos temas y dominaba muchos temas. Entonces, quien llegó a hacer amistad con Álvaro Ariel, definitivamente tuvo la oportunidad de conocer el mundo, porque tenía una frase que yo creo que muchos de ustedes deben de recordar, cuando decía, nos vamos de vacaciones, ¿a dónde? ¿Mar o montaña? Entonces te daba a escoger. Entonces él era un aventurero que desde sus hijas, desde muy pequeñas, las llevaba a explorar el desierto,
a ver los petroglifos, a analizar ese Mira, tipo qué de cosas. interesante Sí, esa sí, sí, faceta, o sea, sí, muy de la terrenalidad de sí, una religión con una escala chica como Sabina, ¿no? sí. Ese raigambre de la niñez y de la adolescencia. Una persona sumamente inquieta, una persona que le aprendías bastante, era un conocedor, repito, y bueno, yo creo que voy a dejar otras expresiones de los compañeros invitados, los amigos invitados, pero sí era una persona y un padre, esposo ejemplar. Con su familia fue lo que más adoró, lo que más amó, y con ellos tuvimos la oportunidad de convivir muchas etapas, ¿no? Viajar y todo ese rollo. Hablo de esa recreación puntual y bueno, Concisa y breve. concisa y no se esperan. Sigue enseguida Felipe, ¿verdad? Felipe Vial. Felipe, por favor, adelante, Enseguida, gracias. gracias. Con permiso. Pablo, para hacer una recreación de otra parte también concisa Luis Lauro, y maciza y mucho precisa. gusto saludarte. Igualmente, Felipe. Y la verdad estoy muy contento de esta experiencia, que más que nada yo la ubico en el lado de la fraternidad que tanto cultivaba Álvaro, porque no es fácil tener ese sentimiento, un lazo universal que tenemos los seres humanos. Y en el caso de Álvaro yo puedo presumir, si se puede decir, dos experiencias, porque primero fue maestro mío en la Universidad de Nuevo León, en el primer semestre, y posteriormente me tocó trabajar con él ya en el ámbito profesional en gobierno, en el área de comunicación social. En el lado personal, Allá en la Secretaría de Educación. no, en el comunicación social del gobierno del Estado. ¿En qué periodo? Fue en el 88, en la época del Liceo Jorge Treviño. Ya en la segunda. Y estaba el Liceo Oscar Guerra. La segunda parte de la Liceo Martel era la coordinadora y Álvaro era parte del cuadro que movía todo el esquema porque era muy grande ahí, ¿verdad? Y luego tú lo conociste en la Facultad de Comunicación. En primer semestre. Tenemos por ahí, por cierto, una fotografía, de una vez la vamos a sacar y ahorita nos platicas, Tuta, que compartiste. Miren nada más. Esa foto es... Todavía tenía cabello en los lados, pues. En los lados. Y todo negro, miren nada más qué carácter de la foto, ¿no? Yo le hice a ver, ¿qué te acuerdas de esa foto? En tercer semestre me daba clases otro de los grandes decanos del periodismo que estaba dando cátedra, Silvino Jaramillo, y me encargó una descripción de una persona, de un paisaje, y yo hice una de Álvaro. Entonces le gustó mucho, no sé si se la dio o no, me salió aparentemente bien, pasé el requerimiento, pero es justamente de esa época. Yeah. Esa imagen es trascendente porque es el segundo momento importante de la Facultad de Comunicación. Es cuando ya ocupa su recinto propio, porque empezó como un colegio de la Facultad de Leyes y luego se rentaron unos departamentos en la colonia Náhuac, donde empecé, y en el tercer semestre nos tocó cambiarnos a la unidad Mederos, allá donde está ahora toda la comunidad universitaria. Una anécdota que nos puedas contar de esa época que viviste, a ver, porque la Facultad de Comunicación era como, y además tan numerosa, ¿no? Tenía mucha singularidad y además, pues, de comunicación. Les iba la vida en ello, ¿no? ¿Cómo era la vida? Había muchos sueños, porque en el caso mío, a diferencia de ustedes que son contemporáneos, en el caso de nosotros éramos soñadores, ¿no? Entonces yo veía a Álvaro, lo veía como una persona, tenía cierto magnetismo y un liderazgo muy natural, porque no era dogmático. Ya ves que la universidad se presta llegan diferentes grupos a las universidades, a las facultades, y se asocia a cierta manera de control o de tener un dominio, y se utiliza mucho el dogma. Llegan algunos, no, es que lo que pasa es que el gobierno está mal, no, lo que pasa es que esto está así y así. ¿Y Álvaro qué? Y Álvaro ¿Cómo no era? Álvaro te abría todo el espectro, sabes que las ideas están aquí, ustedes hagan lo que consideren con el uso de conciencia y siempre traten de hacer el bien
en cualquier parte donde se presente. Tenemos un comentario de Hilda Alicia Guzmán Elizondo. Dice, excelente la descripción de la personalidad y el humanismo del maestro Álvaro. Gracias, Pablo Carranza. Gracias por el comentario, Hilda. Y otro aspecto Sí. muy importante de él, esto me recuerda a Erasmo de Rotterdam, la espontaneidad. Nunca tenía nada preparado. Él actuaba como el día se iba presentando y una de las cosas que resalto es que no le conocí a una persona que hablara mal de él. Eso es muy curioso, porque pues, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y Álvaro, toda la gente que he conocido desde esa época es para bien. Y sin embargo, tuvo alguna experiencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la universidad, donde hubo un movimiento ahí político y él salió defenestrado. Sí, ¿Qué recuerdas de esa etapa? Digo, para explicar para también el contextualizar. ambiente que nos rodea, porque todos estamos siempre, ¿cómo manejamos toda la adversidad del medio, de las condiciones que te obstaculicen tu desarrollo, de la deshonestidad que campea entre muchas de las instituciones, sean escolares, por supuesto, empresariales? Pues somos entidades políticas, todos. En cualquier momento siempre tendemos a esa cuestión del ego, a ser superiores o a luchar por una especie de control sobre los demás. Y en la época de Álvaro, en esa transición de la colonia Anáhuac a Mederos, había varios intereses, pero regularmente las cuestiones de poder se hacen a base de cuadros operativos, ¿no? El director tiene su cuadro. Aquí tú mismo tienes tu equipo de trabajo, sabes que yo puedo confiar en esta gente. Y el equipo, aparte que el plan de estudio estaba muy interesante y muy ¿Pero fuerte. qué pasó? Porque tenemos que darle vuelta. Tomás Armas, que alguien. Entonces, Amenaza, cuando la dirección de la facultad era muy, muy requerida, la buscaban varios. Y en ese tiempo se da un movimiento, yo considero que venía un poco ya entrando el neoliberalismo a nivel de Estado. ¿Qué pasó? Y hay mucho intercambio de ideas y mucho movimiento, mucho influir mucho las ideas, y es cuando un grupo atacan al que estaba ahí. ¿Qué le pasó a Álvaro? Con todo el grupo los champa afuera. Okay. Bueno, un día sería bueno platicar. Terminó el ciclo de ese grupo, que yo insisto, muy trascendente, porque le tocó instalar la facultad en su sede actual. Y eso, un movimiento, eso no lo sobrelleva cualquiera. Entonces, se le debe agradecer. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, por cierto, fue muy omisa en el reconocimiento a una figura de este tamaño, digo, comparado con lo que sí hizo una institución como donde terminó su vida productiva, digámoslo así, la UDEM. Sí. En 30 segundos es una opinión sobre eso. Es injusticia y ingratitud. Le debemos a la gente, hay que darle lo que le corresponde, creo yo. Felipe, muy agradecido por tu comentario. Y como decimos desde un principio, pues, este es el personaje Álvaro Godena, es quien nos está convocando y desde luego transmitiendo las vibras con las que estamos llevando a cabo esta transmisión. Tomás Armas, mi famoso Luis Lauro, por 1000 historias y batallas magisteriales. Tú fuiste de los primeros que hicieron peñas, decidirse a emprender un negocio para las peñas los 80. En el 85. A mediados de los 80. Bueno, y pues por supuesto participante de las mejores causas progresistas de esta ciudad. ¿Cómo estamos, Tomás? Muy bien, gracias por haberme invitado. Militante de Morena, mucha honra. Y bueno, ¿dónde sientes tu mayor cercanía en la normal? ¿Dónde con Álvaro? No, de Álvaro ya dijeron grandes cosas, coincido totalmente con él. Hay quienes dicen era una persona liberal, no, era libertario.
era una persona muy congruente y que en ningún momento tenía desviaciones en cuanto a lo que pensaba y hacía. Yo conozco a Álvaro en la prepa. En la prepa conozco a Álvaro, trabajo con Álvaro en cuestiones estudiantiles allá por el 69, 70. ¿Estuvo en la prepa en el Regio? ¿Dónde estaban? No, en la ¿Dónde? prepa 1. Pero estuvo entonces en el Regio en algún momento, Álvaro. No sé. En las secundarias, quizá. Tal vez en la secundaria. Yo lo conozco en la prepa. Sí. Y le comentaba hace rato a Pablo que yo tengo la idea, alguien tiene que ayudarme a encontrar esto, de que estuvimos en la logia AJEF Vicente Guerrero, que era una logia, una agrupación de jóvenes Esperanza en la francomasonería. Yo estuve ahí. ¿Tú estuviste en la Vicente también? No, en mi pueblo. Ah, en tu pueblo. Y yo saludábamos así. Sí. ¿Eh? Qué cosas. Nosotros no nos dejaron estar mucho tiempo. Después te platicaré el porqué. Sí. Total, conozco a Álvaro, dejo de verlo. Mi esposa ahora, Graciela, entra a estudiar antropología y ahí me encuentro a Álvaro de nueva cuenta. Encuentro a Álvaro, platicamos en algunas ocasiones. ¿Pero qué, era maestro ahí? No, era estudiante de antropología. ¿En serio? Sí, junto con Alfonso, ¿te acuerdas? Alfonso, el baterista. El baterista, sí, Poncho. Simón, Poncho, ¿qué? ¿Cómo se llama Poncho? Beatriz, no me acuerdo el apellido. Poncho, ahorita la Sandra Lee, y luego Sandra estaba Lee, Pablo, uno que estudia sociología. Mirna. Bueno, había una cantidad. Y nuestro amigo, el que transmitía acá, el Nicho Colombia, ¿cómo no? Ahí estaba. Bueno, ahí tenemos relación, platicamos, fuimos algunas veces a Espinazo a ver los ritos que era una clásica, los de psicología, los de sociología y antropología. Y hasta los de trabajo social. No te creas. Sí, bueno, es que ahí estaba antropología, estaba en trabajo social. Pertenecía al trabajo social, nomás que le habían puesto igual unos gallineros a un lado de la alberca, o sea, ahí estaban, los salones estaban en la alberca. Bueno, sí, total, de ahí Álvaro me invita, o nos invita a Graciela y a mí, a la Facultad de Comunicaciones, en la colonia Náhuac. Ahí vamos a ayudar a apoyar la creación de unos psicodramas que les llamaban. Trabajamos con unos psicodramas, se pusieron 5 obritas de teatro que se presentaron en el auditorio municipal. O sea, ¿tú ya andabas en la cultura ahí en ese momento? Sí, yo ya estaba ahí. Ahí llevamos incluso a unos grupos de rock. Estaban como dicen, los departamentos, que era el Palomar, así se le conocía, había 2 edificios, y había un tapanco, y ahí presentamos un grupo de rock. Luego de ahí nos llevan a la inauguración o la formación de mederos, de la Facultad de Mederos. Allá estamos trabajando, aguantamos todo un año. Ahí me acuerdo que este grupo del que hablaba Bielma era un grupo muy compacto y hizo mucho por la facultad, y entre ellos Álvaro era uno de los ideólogos de ese trabajo. ¿Cómo era Álvaro Guadiana en tu relación contigo, así como más entrañablemente que te acuerdas? No, había varias cosas. En alguna ocasión le digo, Álvaro, necesito ponerme a estudiar una carrera, aparte de ser maestro. Sí, digo, una carrera. Dice, déjate de pendejadas, ponte a estudiar diplomados, cosas que te preparen para el día. Ya estás tú completo, ya. Así te veía. Así fue la respuesta. Y te sentiste acá, te hinchaste. No que te sentías, sino que decías, bueno, ¿para qué invertir en algo que ya no tiene caso? Y estamos hablando ya de bastantitos años. Luego, anécdotas, por ejemplo, preguntabas tú, una anécdota que me platicaban los alumnos de cómo
llegaba al salón cuando tenía mucho desorden. Iba pasando por el pasillo y les avienta. ¿En qué facultad? ¿En dónde? En Mederos. En Mederos, En la comunicación Facultad de Comunicación. sí. Eran paredes muy altas y las ventanas estaban arriba. Y entonces iba pasando Álvaro y avienta su maletín. Donde cae el maletín, hay silencio total en el salón. Y entra, lo saluda y empieza a dar su clase. De esas anécdotas interesantes que tenía Álvaro en su cotidianidad. ¿La copió de alguna escena cinematográfica? ¿O se le ocurrió ahí? Yo creo que se le ocurrió, era muy espontáneo. Muy, muy espontáneo. Otra de las cosas que hicieron ahí en la facultad, no sé si Vielma se acuerde, compraron la primera antena parabólica, de las primeras antenas parabólicas de Monterrey. Que fue un furor luego aquí, en todo San Pedro decían que era la que más antenas en el mundo. En el mundo. Bueno, ahí se tenía una y empezaron un proyecto. Estaba Zárate, estaba Chavero, estaba Jesús, no me acuerdo cómo se apellidaba, Alex también, y empezaron a crear, intentaron bajar cables para bajar la señal y rentarles a la gente de la colonia Las Brisas. ¿Que está pegadita ahí? Que está abajo. No, Brisas tienes que pasar toda la avenida. Ahí no, son las torres. No, en las torres, ahí lo que está ahí abajo. Querían conectarles con esa antena para darles otro tipo de televisión. Esa fue una de las cosas que tuvo. Después de eso, bueno, nos dejamos de ver. En los 90s me invita a formar parte de Radio y Televisión Educativa, que es algo que casi nadie tiene. Oye, ese tuvo que ver también con un conflicto que se ve desde León, nace o surge por Vamos ahí, a decir la comunicación educativa, que son programas especiales en Radio Nuevo León. No, era Tele 28. No eran para Canal 28, eran desde la Secretaría de Educación. Radio y Televisión Educativa. ¿La que se pescaba la señal? Grababa y entregaba a las escuelas los programas. En algunos casos, no recuerdo muy bien si fue Canal 28 que hizo algunas publicaciones o fueron privados. Oye, no, pues después hacemos un programa sobre lo demás y lo que sigue. Entonces, una última anécdota para seguir con la dinámica. No, bueno, es una última anécdota. Cuando pasa de ahí a la comunicación educativa, le piden que se forme la escuela para padres. Y juntan a un grupo de maestras que no sabían nada de radio y televisión y le dicen a Radio y Televisión Educativa, fórmenlo ustedes. Álvaro estaba en comunicación educativa y nos toca a nosotros formar ese programa que tuvo aproximadamente unos 150 programas. Fíjate nomás. Esas son de las pequeñas cosas. Había una concepción. Que vivimos con Álvaro Guadiana, muy claro. Sí, bueno, y tenía que ver algunas estructuras institucionales que también en ese momento le planeaban a los botones. También es otro tema. Luego platicamos. Híjole, las Peñas está pendiente también. Tú eres parte de la historia de las Peñas. Bueno, enseguida vamos a hacer aquí un cambio de. Sí. Va a tomar el papel de conductor el Foco, que ya, y va a incorporar al mismo tiempo a Sergio Becerra. Viene Sergio Becerra y. Bienvenido. Gracias. Foco, es un honor que seas tú el que conduzca. Sergio, es un honor. Muy buena tarde. Buena tarde. Me da mucho gusto saludarte y saber que estás bien, como dijo el poeta surrealista matamorense, Rigo Tobar. Rigo Zamora. A ti y a Álvaro les debo mucho. Les debo su amistad y les debo la oportunidad de haberme invitado a colaborar en ese proyecto muy, muy valioso que es Radio UDEM.
Pero no estoy aquí yo para platicar de eso. Estoy conversando y platicando, conviviendo contigo, que eres una de las personas clave en esa etapa de nuestro gran amigo Álvaro. Que es la etapa final. Pero qué bueno que me ha dado la oportunidad de iniciar con algo que me he guardado, que anoche estuve invitado en un programa de homenaje a Álvaro. Decir que me faltó decir que con esa idea de que yo siento la ausencia del hermano mayor. Pero realmente, o sea, ese es mi sentir. Y eso lo sabe Lucía, su esposa, lo sabe Paloma, lo sabe Golier, Ulises, lo sabe Zaida. Porque fueron más de 15 años conviviendo a diario, viajando, etcétera. Y especialmente para ti, que tengo quizás la primera vez que lo escuches, una vez me regalaste un póster de una fotografía de una planta, alguna planta silvestre por ahí. Y me regresé y cuando la vio, Álvaro dijo, no importa lo que haya tomado, lo que importa es la firma. Y ese es el valor que te tenía especialmente a ti. Gracias. En ese aspecto fotográfico que siempre te consideró un destacado en la fotografía. Hombre, pues qué honrado, me siento muy honrado por ese comentario. Sí. Y la parte de la etapa de los programas que hicimos junto con Isauro, pues realmente no sé cuánto duró, un año, 2 años, pero siempre fue una maravilla estar al pendiente del pensamiento de tuyo y el del Lauro, ¿no? Esa realización entre la música y los conceptos y la problemática y poder transmitirla en una estación de radio universitaria. ¿Cómo es tu encuentro? ¿Cómo conociste y empiezas a tener una amistad con Álvaro? Fue simpática porque lo conocí gracias a Pablo Carranza. Tuve un problema académico en ese tiempo de un homónimo, de un amigo de fotografía, el maestro. Yo pensé que era él, entonces que no hay problema. Las clases nada más eran los sábados. Y a la hora me di cuenta que no era el que yo conocía. Y entonces tuve problemas. Porque no asistía los sábados por cuestiones de horario en el trabajo. Entonces me dice, Pablo, visita a Álvaro Guadiana, que era el secretario académico de la escuela, y lo visité y me dijo, nos caímos bien desde el principio, y me dijo, no hay problema, tienes que hacer un trabajo fotográfico y será en segunda cuando lo pases. Y a raíz de eso nos empezamos a frecuentar en la normal, y luego tiene el problema en la Universidad Autónoma de Nuevo León, sale de ahí con ciertas reticencias, demanda por la cuestión laboral, pero se queda sin trabajo unos meses y ahí trabajamos juntos. Yo le propuse que compráramos tiempo una estación de radio, en aquel tiempo se llamaba Estéreo Vida. Comprábamos tiempo y hacíamos una producción donde nuestro amigo común, Jorge Villalobos, era la voz del programa, conductor. Pablo Carranza, la voz comercial. Era Álvaro Guadiana en los textos poéticos, sobre algún tema en específico, el sol, la luna, la lluvia, lo que fuera. Y yo ponía la música adecuada al texto. Y en las ventas estaba Rodolfo González, que era una maravilla vendiendo. El problema es que era el rey del trueque, el rey del intercambio. Entonces muchas veces teníamos muchas cosas que dividirnos, aceites y papeles de baño, entonces cenas y todo. Pero para pagar, se nos complicaba un poco pagar el tiempo que nos cobraba la estación. De ahí que vimos una etapa maravillosa porque era diario el programa. Él pasa a la Secretaría de Educación, con Edilberto, creo. Edilberto Cervantes de... Vega, no, perdón. Edilberto Cervantes. Sí, y ahí
siempre estamos en contacto porque tenía necesidades de comunicación y grabaciones, etc. Pero después se liga a comunicación social, que hace rato lo comentaron, con la maestra Martel Espinosa, perdón, Emilia Martel, y con Oscar Guerra, Emilia Martel y Álvaro en eso. Y Álvaro nos contacta para todas las producciones de comunicación social, las de audio, se realizaban en el estudio que Pablo y yo habíamos montado, en Audio Pro. Y ahí empezamos a hacer la Hora Nacional. Con La Tucita, con Alfonso Herrera, Mario Eugenia Llamas, La Tucita, Pati Nieto y Pablo Carranza como voces principales, y Jorge Enrique Villalobos como productor y yo su realizador. Entonces, fue unos años extraordinarios, y todos los audios que presentaba Comunicación Social, nosotros nos los enviamos, nosotros los producimos. Y luego, ¿cómo es que te encuentras en ese gran proyecto que es Radio UDEM? Muy interesante, porque sucede que yo a finales del 99, inicio del 2000, me integro a Frecuencia Tech, gracias a Guillermo Cobos. Me encuentro a Álvaro porque él estaba ahí en un edificio contiguo al TEC, ahorita no recuerdo su nombre, estaba en investigaciones, y seguimos en contacto y nos reuníamos a hacer una carne asada, etc. Y en ese tiempo, quizás unos 2 años antes de esto, fallece Gerardo Cotera, que era el director de Radio UDEM. Y en esos 2 años hacen experimentos en la UDEM con directores, con una directora que eran extranjeros, uno de España, entonces era difícil ser un director de una radio local universitaria. Y el hueco seguía ahí, y Silvia Panzi, la doctora Silvia Panzi, que es amiga de muchos años, siempre me consideró en radio, me preguntó que si conocía a alguien que tuviera esa capacidad de maestro. Pues, sí conocía a Álvaro. Y le dije, pues, ahí está Álvaro. Y está trabajando en el TEC, ¿tú crees que quiere? Pues, pregúnteselo. Y aceptó ser el director. Y te puedo asegurar que al día siguiente o 2 días después fue a la casa y me dijo que si lo acompañaba en esta aventura de ser el director. Y me lo dijo claramente, dijo, no hay mucho dinero, pero no hay peor intento que no se hace. Sí, y ahí empezamos a trabajar juntos. Fueron muchos años de unión entre sus proyectos, su visión de Radio Escuela, que fue para mí lo que más me marcó de las cosas. Yo le aprendí muchas cosas a Álvaro, muchas cosas, entre ellos la paciencia. Pero, y su virtud para no hacer conflicto de algo que él podía resolver de otra manera, o sea, con preguntas él tenía sus técnicas para eso. Y Radio Escuela fue para mí su principal función. Muy interesante lo que nos estás comentando. Cómo yo me estaba imaginando todo ese encuentro cuando inicia ese proyecto en Radio UDEM. Y en esa época, en esa etapa de la participación de ustedes dos en Radio UDEM o en la Universidad de Monterrey, hizo una huella muy grande. Yo recuerdo a muchos chicos que desde el primer semestre ya los envolvía, los inmiscuía. Desde la preparatoria. Desde la prepa. Y ahora muchos de ellos, ahora vemos la cosecha, sí, que muchos de ellos están, en un plano superior, ¿no? Que están trabajando en producciones muy interesantes. Muy interesantes, unas personales. Hizo escuela. Mucha escuela. No conozco un alumno que no esté enamorado de él en el sentido por todo lo que le aportó. Creo que muy significativo su forma de dar la clase, su manera de hacer crecer las cosas. Especialmente eso, un gran sembrador, porque te lo remarco, cuando
cuando llegó a la UDEM se cerraba a las 6 de la tarde. Nosotros luchamos porque trabajara las 24 horas, argumentando que la radio es como la vida, Sí. tiene que vivir día y noche. Me consta que varias noches pasaron ahí. Luego aumentamos la potencia de 100 watts que tenía a 1000, que fue un golpe fuerte, y luego a 3000, que fue otro avance importante. Y no se diga todo lo que hizo una cuestión de radios comunitarias, que tenía mucho contacto con ellas, por Héctor Camero, por Radio Libertad. El doctor. Yo lo conocí yo conocí al doctor gracias a Álvaro, y teníamos esa sensación de que la radio en primero tenía un compromiso con lo más próximo, con los cercanos. Sergio, tú sabes como productor y como gente de radio que esto, producir y tener al aire un programa, Hay sus límites. híjole, pero hay mucho de qué hablar y qué comentar, y seguro estoy de que van a venir algunos otros momentos en que podamos platicar, y yo pienso que sería importante que las instituciones educativas en las cuales participó él hagan un buen homenaje que quede en memoria de papel. Seguramente las palabras se quedan grabadas, están en la red y todo, pero habrá, yo estoy seguro que va a haber la oportunidad de poder dejar escrito todos estos testimonios y que van a dar cuenta de la vida de un gran maestro y un gran amigo. ¿Con qué te quedas de Álvaro? Seguramente así será. Me quedo con sus enseñanzas, su generosidad y que siempre estuvo presente con un alma pura, blanca, diciéndome, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Y en esa pregunta yo mismo aprendía, y mi corazón con él. Sergio, muy, muy agradecido contigo, con tu amistad y con esta participación que has tenido con nosotros para honrar a nuestro gran amigo. Un placer. Sergio. Amigos, hoy, como lo dijimos al principio, tenemos un pool de amigos, de compañeros y amigos del maestro Álvaro Guadiana, y que los hemos invitado para platicar con ellos. Y hay una persona muy, muy especial que, aparte de ser colaborador en nuestra plataforma La Quincena, es el maestro Juan Sánchez, quien el día de hoy nos acompaña. Juan, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan, ¿fuiste alumno de Álvaro? Pues tuve el privilegio de conocer a Álvaro Guadiana en diferentes facetas. ¿Fuiste alumno de la normal? Alumno de la normal. ¿Qué generación? 1977, 1981, por ahí parece que hay una fotografía del grupo A, ¿sí? Blanco y negro. Ahí está Álvaro sentado. ¿En qué normal? En la Miguel F. Martínez. Sí, grupo A. Es en 1979, después de que participamos en una asamblea escolar. Álvaro era el maestro de planta y un servidor era el representante del grupo. Entonces, o sea, pues, era lídercillo. Pues líder, no exactamente, no exactamente, líder. Pero sí nos gustaba participar. Posteriormente fue también mi maestro en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que aquí hay varios compañeros también que dieron testimonio de la grandeza de un maestro, pero también de una persona creativa, sumamente innovadora, y que aportaba en cualquier ámbito que estaba, tanto en educación especial como también era un conocedor, como aquí se dijo, de antropología, ¿sí? Estudiante de antropología, y precisamente en el año del 79 tuve la oportunidad de viajar a la Tarahumara con Álvaro y otro grupo de antropólogos y colegas de medicina. Entonces, él se inmiscuía mucho en el trabajo comunitario. Estaba muy comprometido con el desarrollo social de los pueblos. Allá en la Tarahumara estuvieron en un proyecto con el obispo Yaguno.
Pues no precisamente, yo creo que era una conjunción de esfuerzos del Tecnológico, de la Autónoma de Nuevo León. Yo era el único normalista que tuve la oportunidad de viajar en una ocasión con ellos, y sí, se brindaba atención de salud, también de trabajo comunitario. Y sí, pues Monseñor estuvo ahí precisamente el año en que asesinan a Monseñor Romero. En San Salvador. Estaba dando misa en Panalachi, y eso lo recuerdo muy bien, cuando anunciaron que junto con un monaguillo habían asesinado a Monseñor Romero. En plena misa. Y entonces al final dijo, pues como siempre, ¿no? La misa ha terminado, dense la paz. Y dijo, no podemos irnos en paz. Yo creo que Álvaro, como muchas personas de pensamiento social, convenimos en el asunto de que siempre necesitamos vivir en un mundo mejor. Tal vez uno de sus poemas preferidos que recuerdo era Piedra de Sol, de Octavio Paz. Entonces hay dos versos que asumió con voluntad propia y que creo que fue el significado de su vida. El mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Ay, y entonces, de ese nivel era Álvaro Guadiana, que yo lo vi llorar cuando murió Jean-Paul Sartre. Iba a darle clase y estaba llorando. Dijo, ha muerto una persona que actúa como piensa. Y eso a mí me conmovió mucho. Amén de que lo vi llorar también en el Partenón, cuando hicimos un viaje mochilero por Europa, su esposa Lucía, otro amigo Octavio Consuelos y un servidor, y lo vi llorar cuando venía caminando del Partenón, y era la sensación de estar en el inicio de la civilización. Y él, como antropólogo, como maestro y demás, estaba sumamente conmovido. Y eso también me llegó mucho, y creo que aprendí a apreciar muchas cuestiones gracias a Álvaro. Sí, hay muchas anécdotas también con él en diferentes momentos y en diferentes facetas. O sea, aquí se han mencionado muchas, nuestros amigos que han colaborado, aquí han dado con exactitud testimonio de las diferentes facetas de un ser humano tan maravilloso, ¿no? Entre otras, recuerdo que en informática educativa, cuando se inaugura un congreso por 1996, el primer congreso internacional, Lilian Kravtsov, que era la líder del proyecto de informática egresada de Harvard y estuvo aquí en Nuevo León, se refirió a Álvaro como el padre, el hijo, y luego todos dijeron el Espíritu Santo de la informática educativa, ¿no? Pero en realidad sí, él tuvo que ver mucho con todos los procesos de comunicación, tanto del gobierno del Estado como la Secretaría de Educación, con programas de radio, con televisión, pionero en aquel entonces se le llamaba telecomunicaciones. Mucho de la gente que participó con él brillaron a nivel nacional, internacional, siempre recibieron un buen consejo de Álvaro. Cualquier persona que aprendió de sus enseñanzas o como parte del trabajo, seguramente estará vibrando, no sé, yo hace poco que vi la cantidad de saludos y demás que recibió la familia, pues eran más de 500 personas, en diferentes compañeros que subieron la noticia de su fallecimiento, pues han respondido con mucho cariño, con mucho amor, y también expresando pues lo que Álvaro dejó. Álvaro es un manantial inagotable. Yo creo que podemos estar mucho rato platicando acerca de ello. Seguramente, ¿verdad? Cuando lo recordamos,
pues pensamos en Bertolt Brecht, ¿no? Y la categoría que hay más alta del ser humano, ¿no? La que él señala como los imprescindibles, ¿no? Aquellos que luchan toda la vida. Y Álvaro es de esa clase, o sea, a pesar de que tuvo reveses, él siempre estuvo adelante, nunca se dejó vencer, pero siempre con una renovada actitud frente a la vida para tratar de aportar más a los demás. O sea, él nunca antepuso el pensamiento propio sobre la generalidad, ¿no? Él siempre pensaba en los otros y después. De hecho, hay un dato curioso. Él formó parte de las comisiones dictaminadoras de la normal Miguel F. Martínez como un servidor, no sé, yo creo que él, pues fácilmente fueron varias y nunca se recategorizaba por formar parte de la comisión. O sea, curiosamente, muchos lo primero que hacen es el beneficio para ellos y luego después buscan lo demás. De hecho, creo que él se jubila siendo maestro de 3/4 de la escuela normal y está desempeñando un puesto de subdirector en una escuela, en la Escuela de Ciencias de la Educación, y sin embargo no se jubiló con todo. Tengo entendido hasta lo que platiqué con él. Eso nos habla de la humildad y de el sentido y conciencia, el sentido social que él tenía y que era una persona congruente, ¿no? Sí, un detalle muy curioso, porque cuando yo lo conocí, pues era el maestro joven al cual, pues nosotros como estudiantes, en aquellos tiempos de efervescencia política y de paros y de manifestaciones y demás, pues siempre pensamos que él era nuestro aliado, ¿no? Como maestro crítico y revolucionario. Entonces, recuerdo que una vez fuimos a Félix U. Gómez y varios compañeros y pues tomamos un camión y nos lo llevamos a la normal. Y estando ahí en la normal, pues nos estaban esperando judiciales y demás con armas. 40 años después confiesas que tú secuestraste el camión. Pues bueno. Todos alguna vez secuestramos. ¿Qué Sí. ruta? ¿Qué ruta? 18. Era la 4, aquella verde, circunvalación, ¿no? La que se iba por Padre Miel. Sí, entonces iba un compañero manejando, Tito, recuerdo, y entonces, pues dale para la normal, ¿no? Y ahí afuera nos estaban esperando con armas, ¿no? Entonces, pues se hizo una maniobra y pudimos entrar y metimos el camión adentro de la escuela normal y nos bajamos y todos nos recibieron con aplausos y demás y bueno, pues yo pues, con la cercanía que tenía con él, pues fui corriendo y demás y le comenté, Álvaro, nos trajimos un camión y luego me dijo algo parecido como lo de Tomás, ¿no? De que ya déjate y ponte a estudiar. Y le hice caso. Y gracias a que tuve esta oportunidad, yo empiezo, Álvaro, además fuimos compañeros de estudio en la maestría, o sea, siendo primero mi maestro en la normal, en la Facultad de Comunicación, después fuimos compañeros en la maestría y luego después íbamos a dar cursos a Tamaulipas, a Zacatecas, aquí mismo en universidades de Nuevo León en el posgrado. Entonces coincidíamos muchas veces ahí afuera en la UDEM, nos tomamos un café y platicamos. Pero pues, yo pienso que adicionalmente, y eso estoy muchísimo de acuerdo con Pablo, con todos los compañeros, él formó una familia muy especial. Su esposa, Lucía, es el gran pilar de la familia, sus hijos. Él siempre estuvo muy cercano con su familia. Pero tuvo otro detalle que también aquí les voy a confesar y que, bueno, pues ya estamos en esta situación, pues gracias a él conocí a mi esposa. Pero no fuimos la única pareja, sino que muchas parejas, personas que acudíamos a su casa, que nos recibía Lucía y él y que nos tomamos, bueno, aquí también está Pablo, está también Sergio,
Lilian, y hay muchas parejas que llegamos a la casa de Álvaro. Él siempre nos abría las puertas de su hogar y de su corazón, y Lucía pues siempre y entonces Álvaro me dijo, oye, ¿Cuál cagüete? hay una maestra que está dando un curso en la normal de especialización y que está dando la misma materia que tú. Y entonces ahí empezó el asunto. Yo conocí a Yolanda Moreno de esa manera y pues profundamente enamorado, ¿no? Toda la vida. Entonces, gracias a él encontré el camino a la felicidad. Oye, pues qué forma de tan padre, ¿no? De agradecimiento al maestro, amigo, compañero, y te presenta a la compañera de tu vida. Sí, bueno, yo ya conocía a Yolanda un poco porque me había dado clases un día, no estuvo el maestro de base, pero estuvo ella, y ya la conocí un poco ahí, pero cuando me enteré que estaba dando el mismo curso en la normal de especialización y que yo estaba impartiendo la normal, a los dos nos había invitado a colaborar. O sea, entramos por oposición a ser maestros. Fuimos la primera generación, en mi caso, de entrar por oposición a la normal, y entonces pues nos daba mucho gusto que tuviéramos la oportunidad de trabajar juntos como compañeros, maestros, en la misma institución donde yo ya había estudiado. Juan, si me permites, Claro, sí. se han comunicado varias personas, varios amigos. Le mandamos saludos a Jorge del Bosque, a Tomás Corona, que seguro se está quemando el ombligo en alguna playa de México, pero también nos está escribiendo Alfonso Teja Cunningham. Dice, ya encontré la manera de ingresar. Acompaño a todos los comentaristas. Ayúdame a la lectura. Ayúdame porque no me, todos los comentarios. Ayúdame, Juan. Tan positivos que se han vertido en torno al talento y personalidad magistral de Álvaro Guadiana. Gran hombre, gran compañero. Ya se le echa de menos. Un abrazo a Alfonso Teja, también colaborador aquí de esta casa, de esta plataforma. Juan, tú nos compartiste varias fotos. ¿Te parece bien que cerremos con algún comentario de cada foto? Hay una foto en especial, si quieres, con eso cerramos. Y abajo donde está pues el grupo, varias. Abajo, ahí. Esta foto, pues es clásica de él, y a mí me gustaría comentarles algo sumamente personal, pero que también me llamó mucho la atención, que fue precisamente el día que falleció. Yo estaba manejando y iba mi esposa de regreso a casa y me da a conocer la noticia del fallecimiento de Álvaro. Y le dije, oye, Yolanda, en la madrugada soñé con Álvaro. Le dije que estaba en su casa, que había comprado una casa en el mar, y lo veía casi como está ahí en la foto, con su sonrisa característica, con su brillo en los ojos, con su barba y demás, y siempre animado. Y pues quiero pensar que así está él, y así quiere que estemos todos nosotros, porque Álvaro muy pocas veces lo vi triste, lo vi desesperado, nunca, creo. Sí tenía, como cualquier otro ser humano, muchas necesidades y situaciones que dolieron, ¿no? La pérdida de sus padres, muchas cosas que sucedieron, etcétera. Pero fundamentalmente era una persona feliz. Y entonces yo creo que esa es la mejor forma de recordarlo, en la reconstrucción de su pensamiento, de su obra, pero también en este acompañamiento que hizo a muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de convivir con él. Esto que señalas de la posibilidad de que exista un tributo más a su memoria, impreso y demás, yo creo que mucha gente puede
puede aportar situaciones. Yo creo que es una gran iniciativa de la quincena. Yo quiero felicitarte a ti, a Luis Laura, a todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Creo que es una muy buena convocatoria y que merece y vale la pena seguir construyendo estos espacios de comunicación. Mira, si me ayudas, también se están comunicando, digo, si me ayudas porque mi visión ya no es 2020. Nuestra amiga Hilda Alicia, saludos, dice, gracias Juan Sánchez por las anécdotas que muestran la gran persona y profesional que fue Álvaro. Un gusto recordar y escucharles. Gracias a Hilda Alicia Guzmán y a todos los amigos que nos han estado siguiendo en este día, en este programa tan especial y sentido. Juan, ¿con qué te quedas? Pues yo creo que debemos ser muy agradecidos y sobre todo tuvimos la oportunidad de conocerlo y sobre todo de disfrutarlo. Y creo que la consigna es seguir haciéndolo. Juan, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas convivido con nosotros este día y compartir todo este sentimiento y toda esta experiencia que has tenido con el maestro Álvaro Guadiana. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Vamos a despedirnos. A todos ustedes que nos están viendo y que nos han seguido siempre, cada día, cada semana en la Q, les agradecemos de todo corazón que nos sigan apoyando. Este fue un pequeño y breve homenaje a un gran amigo, a un gran maestro, Álvaro Guadiana Alcorta. Mandamos nuestro abrazo y nuestro saludo a toda su familia. Gracias a todos ustedes.